Muy buenas, de nuevo aquí con vosotros, alumnos del grado de Ciencias Políticas. Hoy me toca explicaros en esta clase magistral un asunto que a mí me parece sumamente importante y que trata sobre una técnica de investigación novedosa que se llama el geomarketing. Me parece que es sumamente importante porque es una técnica de investigación muy reciente en España, se utiliza en Estados Unidos muchísimo, sobre todo en las cuestiones electorales, y se utiliza también en algunos países de Sudamérica. Digo que es novedosa en España porque es de reciente utilización. Aquí podéis observar en esta primera diapositiva, Intelligence Compass es una de las, no sé si la primera o una de las primeras empresas que se dedica a esto. Me hubiera gustado que su director general, que se llama Miguel Ibabe, al que conozco personalmente, hubiera podido estar aquí para explicaros él en directo en qué consiste el geomarketing. Ha tenido la delicadeza de dejarme y prestarme estas credenciales de su empresa, que de todas formas están también colgadas en internet, en la misma página web de la empresa. Ahí veis que la empresa Intelligence Compass habla sobre el geomarketing y comunicación, porque después veréis la conexión que tiene el geomarketing con la comunicación. En el fondo estamos buscando estrategias de comunicación y localizando los lugares idóneos para llevar a cabo esas estrategias de comunicación. La novedad está precisamente en eso, no solamente transmitir un mensaje, que es la comunicación, sino saber a quiénes queremos transmitir ese mensaje, que eso se sabe ya porque hay estudios cualitativos que nos pueden determinar quiénes son los consumidores o quiénes son las personas a quienes queremos dirigir. En el caso de la política, por ejemplo, quiénes son nuestros votantes o quiénes son aquellas personas que están dudando si quieren votarnos o no saben muy bien si votarnos o no votarnos. Bien, pasamos. Ahí explica, podéis observarlo vosotros directamente, pues qué es la empresa y a qué se dedica, cuál es el origen. Y aquí nos vamos a centrar aquí, ¿no? Entonces, los pasos del geomarketing son tres. En primer lugar, es lo que aquí en esta diapositiva podéis ver que es la geoestadística. La geoestadística, en el fondo, son datos cuantitativos, ¿de acuerdo? Evidentemente, para obtener esos datos cuantitativos, lo fundamental y lo principal es, mediante encuestas, obtener esos datos cuantitativos. Si hacemos encuestas y queremos obtener datos cuantitativos, insisto de nuevo en la idea de siempre, que lo que al final vamos a obtener es una matriz de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues en el caso de político, pues queremos saber cuál es el número de gente que vota a un partido político, cuál es el número de gente que vota a partido político de izquierda, partido político de derecha, cuál es el número de gente, por ejemplo, que vota entre 25 y 35 años, vota a izquierda o vota a derecha. Entonces, esos datos son cuantitativos que en el fondo lo vamos a hacer a través de unas encuestas, ¿no? Si la gente se abstiene en las municipales o vota en las autonómicas o vota en las generales, entonces porque el grado de asistencia también es muy importante, ¿no? De esta manera obtenemos, insisto, datos que vamos a después encuadrar en una matriz de datos. Al mismo tiempo, junto a esos datos, también necesitamos unas bases poblacionales. No solamente nos vamos en la primera fase, en la geoestadística, no solamente nos vamos a centrar en datos cuantitativos, sino que probablemente también nos interesa, de alguna manera, hacer preguntas en esas encuestas para obtener datos cualitativos. O sea, no solamente nos quedamos con el número, sino también queremos saber perfiles. Gente que vota entre 25 y 35 años, partido de derecha, partido de izquierda, niveles de estudios, motivos por los cuales vota un partido o otro partido, razones por las cuales puede dejar de votar un partido en un momento dado. Entonces, esas son ya no solamente estudios cuantitativos, sino que nos aportan otros datos de perfil de votante, muy interesante. Si al mismo tiempo que tenemos los datos cuantitativos en una matriz de datos, tenemos los datos cualitativos después de haber hecho las encuestas, con las preguntas oportunas, dependiendo de lo que queramos hacer, dependiendo, insisto, del objetivo final, para obtener cuál es el perfil del votante. Si al mismo tiempo también tenemos como otra tercera pata, que son los estudios poblacionales, pasamos al segundo punto, segundo paso, segunda fase de los estudios, ¿no? Que es la geolocalización, ¿no? O sea, tenemos datos cuantitativos, datos cualitativos y bases poblacionales.
queremos geolocalizar. ¿Qué es lo que queremos geolocalizar? Hacemos primero un cruce de los datos cuantitativos y los datos cualitativos. Con ese cruce de datos cuantitativos y cualitativos lo que queremos es geolocalizar en zonas. Podemos, mediante ese cruce de datos cuantitativos y cualitativos, estadísticamente, estamos en la primera fase todavía, podemos obtener un perfil concreto y podemos obtener una situación concreta. Si yo, para después saber en qué lugares concretos puedo yo obtener esos votos, o dónde está localizado mi voto duro, por ejemplo, dónde están la mayoría de mis votantes, o el voto blando, dónde está la gente que en cada unas circunstancias concretas cambia de voto, pues en el fondo necesito para saber eso la base poblacional que he obtenido, ¿no? Esa es la geolocalización. El geomarketing lo explicaremos después con una diapositiva que viene, porque el geomarketing nos viene es fundamentalmente comunicación y estrategias de comunicación, estrategias de marketing que vamos a utilizar para vender. Una vez que ya sé en dónde quiero yo invertir, dónde quiero yo promocionarme, una vez que ya sé yo, político, dónde quiero desarrollar mi campaña electoral o dónde debo incidir principalmente porque está mi voto blando, porque tengo que movilizarlo, o por el contrario, quiero desmovilizar el voto blando del partido contrario, ¿no? Bueno, una vez que hemos hecho, como decía antes, los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos, obtenemos ahí, veis, eso es un mapa, creo que es una de la ciudad de Madrid, efectivamente. Veis, los colores más cálidos son las zonas que replican el perfil de mayor manera, ¿no? Es decir, por colores nosotros vamos a ver, una vez que tenemos el perfil, estamos geolocalizando en la base, con la base poblacional que tenemos, vamos viendo, en este caso en Madrid, en la ciudad de Madrid, donde hay puntos cálidos que se replican del perfil que hemos obtenido. Esto es muy interesante, porque nos dice dónde están geolocalizados los clientes o los votantes. Una vez que ya hemos obtenido esos puntos cálidos, aquí veréis, por ejemplo, veis unas zonas amarillas y unas zonas azules, ¿no? De todas las posibles zonas geolocalizadas, nos hemos quedado con las principales, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Desechar aquellas que consideramos que no son oportunas. ¿Cómo o cuál es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos para desechar? Pues porque estamos replicando. ¿Cómo replicamos? Replicamos usando, como decía antes, las bases poblacionales, ¿no? Entonces, para acertar seguro nos quedamos con estas zonas. Lo ideal además sería ahora, una vez que ya hemos encontrado las zonas que consideramos que son réplica de las que hemos estudiado al principio, sería hacer algunos estudios puntuales más sencillos en esa zona, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, hemos encontrado que nuestros principales votantes están en la zona azul y nuestro voto blando está en la zona blanca. Pues queremos saber, por ejemplo, una vez que están geolocalizadas, queremos ir a las zonas azules para saber y hacer unas encuestas por qué nos votan allí, y queremos saber en la zona amarilla, mediante las encuestas, por qué en algunos momentos dados o en algunas elecciones, cuáles son los motivos que les llevan a no votarnos, ¿no? Como os decía antes, la tercera fase es el geomarketing. Esta fase tiene que ver con las técnicas de marketing, con las técnicas de comunicación. Hay algunas de ellas que ponemos, ¿no? Posicionamiento de la marca, creación de imagen, lanzamiento de nuevos productos. Una vez que tenemos geolocalizadas por el cruce de los datos que hemos obtenido cuantitativos, perfil cualitativo, cruce entre los datos cuantitativos y cualitativos, y una vez hemos replicado usando la base poblacional que tenemos de esta ciudad en concreto, que es Madrid, pues podemos después ya estratégicamente, muy importante, podemos después llevar a cabo técnicas de marketing, pero no son solamente técnicas de marketing, porque no es un marketing que hacemos de manera discriminada a todo el mundo, indiscriminada, perdón, a todo el mundo, sino que es, en este caso, geolocalizado. Este es el añadido nuevo que introduce esta nueva técnica, que no vamos al bulto, al mogollón, sino que vamos en concreto a personas concretas que hemos geolocalizado. En esta diapositiva pues veis cuáles son los beneficios del geomarketing. Se puede usar principalmente, también se puede usar, no solamente en el terreno político, sino que también es muy utilizable en el terreno comercial, ¿no? De hecho, bueno, pues si estuviera aquí Miguel Ave, pues nos podría poner algún ejemplo sobre el caso, ¿no? Bien, pues yo creo que con esto
con esta diapositiva que veis aquí de los beneficios del geomarketing, pues podéis entender más o menos en qué consiste el geomarketing. Una de las actividades que se os va a proponer es un estudio de un caso concreto de geomarketing que se lleva a cabo en una ciudad del norte de España que se llama Guecho, donde ahí explica, ¿no? No he traído, que hubiera sido interesante, porque esto quizás es más bien entendido desde el punto de vista de marketing comercial, pero no he traído, que hubiera sido interesante, insisto, un caso político y cómo podríais ver vosotros que se geolocaliza los votantes en un mapa de un municipio. Eso es precisamente lo que vais a poder observar en el estudio case, que se os propone en la actividad del tema correspondiente al geomarketing, que creo y considero que sería muy interesante que lo llevaréis a cabo, porque creo que es una técnica nueva que os va a servir, que os va a ayudar y que además es una de las que principalmente pone más en boga el uso de técnicas cuantitativas, el uso de técnicas cualitativas y además teniendo en cuenta una estrategia de comunicación adecuada, teniendo en cuenta las técnicas cuantitativas y las técnicas cualitativas. Pues esto es todo y espero que os haya gustado. Si hay alguna pregunta, pues me podéis hacer el día que explique en la clase este tema. Muchas gracias.